una vez más a este, su espacio favorito, Sociedad y Medio Ambiente, donde nosotros tenemos todas las semanas un tema cargado de emoción, sazón, diversión, todo lo que termine en on. Wow. ¿Estamos on entonces? Sí, estamos on. Desde aquí, su compañera literal Rosario. Josué Víctor, dando las gracias a Dios, luego a ustedes por estar siempre presente a nosotros, a este contenido muy interesante de cada semana. Así es. Entonces, cuéntanos, Josué, ¿qué ha acontecido en la semana? Bueno, han pasado muchas cosas, no siempre hay novedad. Está la gente al grito ahora con las multas, los parqueos indebidos. Bueno, siempre que se quiere poner orden, sí, hay caos. va a haber represalias. A veces no es de la manera correcta como se hacen las cosas. En un país que no está totalmente organizado, hay muchas deficiencias. También igual con el tema de los giros a la izquierda, siempre habrán temas. Si tú consideras que es una buena medida, esos parqueos improvisados que a veces crean caos. Y recuerdo hace unos meses hubo un problema, parece que fue en San Cristóbal, porque una persona parqueó su vehículo enfrente a otra casa. El dueño le estaba reclamando que lo moviera o estaba llamando. Bueno, al no ver respuesta, nadie salió, le rompió quitar el vehículo. Ya tú sabes, se armó un problema. Sí, se arma un problema. A veces también las personas que están mal parqueadas se resisten. Yo he tenido ocasiones en las que uno va por un sitio y tú pitas prudente, ¿verdad? Para que la persona mueva y no salen. O si están ahí, no quieren. O sea, a veces uno, por evitarse un problema, se devuelve, da la vuelta. Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad que está siempre a la defensiva. Se ofende muy con facilidad. Mucha agresividad, mucho problema de ira. Sí, sí. Y siempre quieren tener la razón. Y hay una realidad latente que es que nosotros tenemos una desorganización urbana. Es decir, que nosotros no estamos correctamente, o sea, la mayoría de las casas no tienen marquesina. Es el tema, no casas, locales comerciales, sí, también, tiendas. no tienen parqueos. O sea, un local comercial que te recibe, qué sé yo, 100 personas por hora. O sea, ¿dónde están? Si de las 100 personas hay 20 que van en vehículo, ¿dónde se van a parquear? Exactamente. O sea, no hay ese espacio. Y por ejemplo, yo estaba hace unos días en Ágora Mall. Y solamente para parquearme, yo duré casi media hora. Dando vueltas en el parqueo. Abajo y después arriba, que abajo. Porque nunca hay parqueo. Y casi a la salida encontré a uno y tú sabes, que esperar, que saliera uno. Entonces, a veces la gente prefiere optar por la vía rápida. Parquearse donde sea. Parquearse donde sea, porque va a ser algo rápido. A veces eso rápido tarda 1 hora, 2 horas. Entonces ahí viene el caos. Eso en el caso comercial, pero también en el caso tradicional, donde las casas no tienen marquesina y las personas tienen 2 y 3 vehículos que están parqueados a la orilla de la calle, va a llegar un punto que va a generar un caos. Sí. Porque ahora hay más vehículos, por lo menos por calle, por lo menos tú conoces la situación de la casa de mi calle. O sea, hay casas que tienen 3 vehículos y apenas marquesina si tienen para un vehículo. Entonces, esa calle es difícil de transitar. Y llega un punto, ya, ¿verdad? Cuando llega la noche, donde ya todo el mundo está llegando a sus casas, que es difícil. Entonces, siempre vamos a optar porque las medidas del Estado sean las más pertinentes y las mejores, reconociendo que va a existir caos. Sí. Porque somos un país que no le gusta organizarse, solamente nos organizamos si estamos en un país que no es el nuestro. Cuando vamos a otro país somos más organizados. Cuando venimos aquí, bienvenidos a Entonces, también hay que ver, porque ¿verdad? No necesariamente porque lo haga el Estado está correcto, pero yo entiendo
que es algo que se debe regular. Sí, Porque incluso han ocurrido accidentes. A la salida de aquí pasó un accidente en esos días porque hay un camión que dificulta la vista. O sea, todo el que va a salir, o sea, todo el que viene en esa calle que hace una intersección, que va a salir, tiene que adentrarse casi medio metro a la calle para poder ver. Entonces, eso no es un problema. Entonces, eso generó, yo lo veo más, generó accidentes. más positivo que negativo, la medida. Sí. Hay algo también que yo leí hace unos minutos, ¿sabes? Que decía que el nivel de pobreza ha bajado desde un 8 punto y algo a un 3 y algo. Hablábamos la semana pasada de que estamos en crisis, ¿verdad? Pues pandemia, guerra, estamos en medio de guerra y demás. Y los supermercados siempre están llenos. Y no hay parqueos en ninguna plaza comercial. La ferretería comercial. todos los días sacan camiones de No hay material. donde tú poner una casa. Hay más vehículos de los que la casa puede permitir. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso significa no hay espacios en las escuelas. Yo no sé ya si eso es un tema de organización, pero significa que más personas están yendo a la escuela, están recibiendo educación. Entonces, eso significa, ¿verdad? Un cambio, o sea, eso representa un cambio. Quizás no sea el más idóneo, pero no deja de ser cambio. Hay bueno, eso lo decían en términos de alimentación, de que, o sea, yo creo que hay más facilidad para comer. Yo creo que sí. Yo siempre he pensado en eso, que además de que hay muchos planes alimenticios. Sí, ya es raro una persona que te diga. Y mira que la canasta familiar está costosa. Sí, pero tú, o sea, yo me puedo desayunar con 50 pesos. O sea, a nivel. Sí, tú te puedes a nivel mínimo. el estómago, sí. Bueno, un desayuno para matar el hambre. Sí. No estamos hablando de dieta, sí. nutricional, no, porque estamos hablando de un tema de hambre. De saciedad, ¿verdad? Sí. Cuando alguien antes no encontraba ni para comer un pan. Sí. Un pan te cuesta 10 pesos, tú puedes tomar 30 pesos de salami y te da un vaso de agua. También tú sabes que. O sea, te mata el hambre. Y eso, o sea, que antes no eran fácil para la persona. Ahora es fácil, estoy informado. Comprar un pan, comprar un jugo, aunque sea artificial. Que también eso se representa en la manera en cómo nos hemos poblado, porque así como estamos creciendo, así, por ejemplo, antes, según cuentan, ¿verdad? Yo soy un poco joven. Según cuentan, 15 años. había que caminar lejos para tener un colmado, y ahora tú sales de un colmado y entra al otro. Así mismo pasa con las bancas. Y los, o sea, todo supermercados, o sea, que entonces, eso también genera ingresos, o sea, son fuentes de empleo. Una banca tiene, qué sé yo, 4 banqueras. El colmado quizás no tanto, pero el colmado también representa. Pero en el supermercado también, o sea, y las plazas. No, y de todo eso entonces te aumenta el nivel económico porque hay empleados. Exacto. Se genera más. Se genera empleo, dinero, se diversifica más entonces las la personas economía. tienen mejor acceso a los alimentos. Sí. Yo creo que sí, que estamos. Sí, yo creo que estamos avanzando. Hay que trabajar en eso, porque en comparación con otros lugares, quizá no estemos a la par, pero en nuestras propias estadísticas, sí, yo creo que sí. Hay avance. Sí. También cabe destacar el hecho de que quizá hace 10 años los papás estaban trabajando solos para sus hijos, pero llega un punto en que ya esos hijos también comienzan a tener fuentes de el nivel de educación aumenta y entonces comienzan, ya el papá, aunque sigue siendo padre de su casa, tú sabes, padre de familia, ya tiene menos forzado. Exacto, tiene ya como una ayuda, ya no está pagando colegio, quizá universidad y demás, si sus hijos son graduados, y yo considero que eso también ayuda como tú sabes, a que la persona vaya avanzando. Hay otro tema que está muy caliente aquí y es el tema de la luz.
Oye, terrible. por más cosas positivas que uno quiere decir, uno está sufriendo en carne propia el tema de la luz. No, porque aquí no estamos ni atacando ni defendiendo, pero la realidad es Sí, exacto. que Entonces, estos apagones, está muy bueno, fuerte. creo que fue anoche o antenoche. Sí, fue más de Sí, emergencia. incluso Era como pestañado. mi esposa me dijo, apaga, Hay que desconectar la nevera. desconecta la nevera, no se vaya. Y en el mejor de los casos, ¿tú te imaginas que se genere algún corto, se prende un cable, ¿Quién genera paga un por fuego? Y aunque tú te puedas recuperar, tú te imaginas los Tal vez daños. fuego, no, o sea, pero que se dañe un electrodoméstico, una nevera que cuenta, Es un gasto. que puede costar 20, 30, 40 mil Yo pesos. recuerdo en una ocasión que hubo un problema con la luz y hubo un abanico en mi casa que prendió fuego. Entonces, ¿tú te imaginas que tuviera la casa sola? Ya ese tipo de cosas, por lo menos con el tema de los contadores, ya como hay más contadores, porque en ese caso, en ese tiempo en mi casa había contador. No sé si era algún factor del abanico. Yo no sé. Yo lo que sé es que se prendió fuego. Yo estaba más, o sea, hace un tiempo, no tenía mucho conocimiento. Ya el de Sur hace arreglos, siempre está haciendo arreglos, uno lo ve, no es loco. Y yo entiendo que entonces el tema de la luz ya no se dispara, de que 220, que sé yo cuánto, porque ya como que Sí, está más regulado, es menos propenso. Es más estable. Pero Bueno, aún así, también pasa por eso, porque a veces la luz se aterrizaba, subía, ya eso es, eso es casi, sí, ha reducido mucho. gracias a Dios, pero mira, Gracias a de Dios. que se... Que la gente tiene que usar elevador, reductor, y este tipo de cosas. Sí. Yo creo que sí, va por ahí el asunto. Entonces, si nos quedamos en temas sociales, vamos a agotar el tiempo. Entonces, Bueno, ¿qué tú crees que hablamos un poco? Sí, la palabra diaria y luego entonces entramos al tema. La palabra de hoy es a comentar una imagen que yo vi. Okay. Vi una persona que tenía un martillo en la mano y un cincel, estaba como reparando. Y dice la imagen que a veces uno tiene que repararse, porque a veces el problema está en uno mismo. Y yo subí un estado, porque me impactó que a veces nosotros estamos buscando el problema en otra persona y queremos reparar a otro. Bueno, el vecino, el amigo, mi hermano, mi familia, mi esposo, mi hijo, y todo es el otro, todo es la otra persona. Pero ¿y tú? O sea, el problema a veces no es solamente de otro, también puede ser de mí. Y si tú ves que todo el mundo se aleja de ti y todo el mundo habla de ti, hay algo que a veces nosotros no nos estamos dando cuenta de que estamos mal. O tal vez alguien no es capaz de decírnoslo, o tiene miedo, o qué sé yo, de decírnoslo. A veces uno está pendiente, a veces te puede hasta ayudar, no necesariamente tiene que ser algo negativo, que uno no presta atención. Y yo considero que para tú dar buenos consejos o para tú ayudar, tú tienes que estar en una situación a la altura de lo que estás manejando. Exacto. Entonces, hay muchos refranes referentes a que la paja del ajeno. Exacto. No, sí, que antes de quitarte la viga de tu ojo, o la paja, te quite la viga de tu ojo. O sea, el cerebro lo dice como que tú ves una pajita que significa y la chiquita. quieres poner. No, y que tú tienes una más grande que sí, la quieres poner grandísima. Cuando tú vienes a verte, está peor que lo el problema. Sí, y creo que lo que estuvimos hablando en el principio con el tema de los parqueos hace un poco de referencia a la palabra que dijimos. Y es que las personas están a la defensiva. Sí. O sea, tú estás manejando y tú dices, mira cómo maneja ese, pero tú no sabes si pero tú, o sea, tú no reconoces, o sea, no sé, como los seres humanos no nos gusta o nos cuesta reconocer que estamos en el error. Y esas palabras sirven para que uno reflexione desde adentro y pueda hacer cambios. Yo creo que los cambios son importantes. Exacto. Siempre se puede apostar a hacer. Sí, uno está en constante aprendizaje y eso debe generar algún cambio. Exacto. Entonces, Indira, ¿qué tenemos para hoy con el tema? Mira, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Nos vas. Sí, tú, yo voy a escuchar solamente. Hoy tenemos un tema súper interesante y
creo que es muy oportuno porque estamos en agosto y agosto entró con furia. Agosto ha entrado con un calor increíble, insoportable. Entonces, este tema, que es muy importante, pero a veces es poco visible, hablaremos de lo que es la arborización urbana. ¿Qué significa esto? Significa poblar nuestras ciudades de árboles, no tanto nuestras montañas. O sea, sin dejar de lado la importancia que tiene la reforestación en las montañas, pero que podamos tener áreas verdes, espacios de recreación en el centro del pueblo. Exacto. Muy bien. Sí, yo creo que un tema muy interesante y muy acorde y también aplicable para todos. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos entonces venimos con todo, con nuestro tema de hoy. Hola, estamos de regreso en su programa favorito, Lira. ¿Tú eres la experta hoy? Sí. Sí, antes de la pausa estuvimos conversando que el tema que vamos a tratar hoy es sobre arborización urbana. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Como dicen. Bueno, la arborización urbana no es más que la plantación, ¿verdad? Y el manejo de ciertos espacios verdes dentro de las urbanizaciones, los barrios, las comunidades y demás. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque esto ayuda a crear espacios motivacionales de recreación personal. También ayuda a regular el clima dentro de las comunidades y crear espacios donde se fomente educación y actividades hasta infantiles. O sea, y actividades de recreación. Hay muchos lugares donde tú a cierta hora ves hasta algunos toñitos jugando bingo. O sea, esos espacios son importantes o beneficiosos para la salud mental, porque es una forma de tú como despejar. Es una forma como de tú despejar un poco de tu rutina, del calor de las casas. Sirve también como un tema de embellecimiento. Claro. Porque, por ejemplo, tú vas a la zona colonial y encuentras árboles, pero también tú vas a Puerto Plata, el Paseo de Doña Blanca, la callecita rosada, que está el senderito rosado, sí. Pero hay flores. Hay flores. O sea, ese es un pequeño espacio de arborización. No necesariamente tiene que ser árboles maderables. Sí, pero puede ser... antes del paseo de Doña Blanca, donde una sombrilla. Ah, también. Ahí está lleno de trinitarias. Sí. Ah, sí. Sí, También. Y una vista preciosa. Preciosa, sí. Cerca de las oficinas de medio ambiente tenemos un área que es un parque ecológico, prácticamente. Pero hace 15 años atrás era un desierto, o sea, un terreno baldío, no había nada, tal vez había 1 o 2 árboles. Pero en ese momento, 2010 aproximadamente, se empezó a reforestar. Se pusieron árboles, diferentes especies, muy diversificados. Pero ahora, ese parquecito ahí, ecológico, es un parque de verdad. La gente pone su hamaca, pone su mesa de dominó, se sienta con su silla, se toma un jugo, lleva su agua, una bebida, lee un libro, social, familia. Es un área de recreo, sombra, un aire limpio. O sea, si en cada lugar hubiera un terreno así, o si los parques, en vez de tener estructura, ¿verdad? O un área verde que tú puedas sentarte, sería excelente. Porque lamentablemente hay parques dentro de un pueblo, una ciudad, que no tienen área verde. No hay árboles. Nuestro parque tiene algunas palmas, pero sí, son muy mínimas. Sí, son pocas. Entonces también es un tema. Porque como una cosa digo la otra, hay personas que si ven un parque con muchos árboles,
te dicen que ese es un jardín botánico. O sea, que... Hay un tema también de que la gente no entiende las diferencias. Diferencia. Y yo prefiero mejor que tenga muchos árboles a que no tenga. Porque es un parque de recreación. Como son el Mirador y el mismo jardín botánico, Claro. que es un jardín, pero siempre está poblado de personas. O sea, el jardín botánico tiene visitas diarias. Lo mismo pasa con... El Mirador no tiene quizás una entrada donde se pueda contabilizar personas. Exacto. Pero hay un Mirador. Sí, porque es un área... Sí. Un área abierta. Sí, son áreas que no abiertas. es igual que como Mirador Norte. Mirador Norte sí se contabiliza. Sí. Pero, Incluso se paga, creo, en el Mirador Norte. bueno, habría que ver. Pero No sé en el Mirador Este, pero en el norte se paga. lo que me refiero es a que tú simplemente puedes cruzar de tu casa. Hay personas que viven en las zonas aledañas. Ajá. Quizás no cruzan a pie, pero puedan llegar de fácil acceso. Montan bicicleta, Pero, patines. sí, se hace de todo, se hacen competencias. Yo recuerdo que cuando más pequeña, las fiestas del trabajo que hacían de mi papá, como campamentos, Ajá. cuando hacían fiestas de padre con hijos, pues tú sabes que se hacen fiestas de empleados, pero las Ajá. que eran de actividad con los niños, muchas veces fuimos al Mirador y habían trucos ahí, o sea, tú cogías el área para encontrar los tesoros, para hacer las pruebas, había pruebas de resistencia, había competencia de carrera y hay una diversidad de cosas que tú puedes hacer en ese tipo de parques. Yo recuerdo también, el último recuerdo que tengo del Mirador fue que fuimos, mi familia, y con mi abuela estábamos jugando el pañuelo. O sea, es un espacio que te va a aportar memorias positivas también. Porque tengo un buen recuerdo de la última vez que fuimos al Mirador. Entonces, tiene una importancia ambiental como también tiene una importancia personal. Exacto. Yo creo que este tema, y a pesar de que hay campañas desde el gobierno, ONG, instituciones, la comunidad quizás no esté tan empapada, porque quizás se le dé poca visibilidad. Quizás no poca importancia, pero quizás poca visibilidad. Sí. Yo creo también que hay un tema, o sea, las juntas de vecinos deben de promover ese tipo de cosas. Yo recuerdo que en una ocasión una junta de vecinos del pueblo fue a la oficina de medio ambiente y solicitó esa obra, o sea, poner árboles en las aceras. Lo único es que a veces tiene que diseñar. Sí, debe de haber un y diseño. que la junta de vecinos se empodere, o sea, que no pretenda que el ayuntamiento, que el medio ambiente o el gobierno le va a hacer el trabajo. Tiene que ubicar primero las personas que estén dispuestas a poner árboles enfrente de su casa. Los que tengan área disponible, que lo pongan a la disposición. Y también colaborar en cualquier cosa, porque a veces los árboles van a tener un costo. Que no siempre estarán disponibles, no siempre serán donados. No, y además de todo hay que darle un mantenimiento, hay que darle un seguimiento. Claro que este tipo de actividades tiene una regulación por el Estado. No significa que porque vamos a promover áreas verdes, vamos a colocar un área verde donde no pueda ser, o vamos a poner una planta que no pueda, o sea, que no cumpla con las condiciones del espacio en cuestión. Exacto. Porque yo creo que lo más prudente no es poner un árbol en una acera. Pero, sin embargo... Depende. Hay árboles que se prestan, que pueden ser. Pero... lo ideal es que ese área verde estuviera desde el inicio cuando se empezó a construir la ciudad. Por ejemplo... Pero no tenemos eso. Hay algunos parques, por ejemplo, el parque de Libre está muy bien poblado de árboles, pero el parque de los Multis no. Y el parque de los Multis sufrió una transformación, porque anteriormente era simplemente árboles, no tantos, pero 2 o 3. Pero ahora hay un espacio infantil y demás. Debió incluirse en esa reestructuración
algunos árboles que sean de sombra. Claro, hay un árbol, ya a la salida del parque hay un árbol grandote de laurel, que no es de muy laurel. recomendable. Es muy grande. Pero ese árbol se ve que tiene tiempo. O sea, Sí. eso es grandísimo porque ahí yo he estado ahí y dado una buena sombra. Pero entonces, esos son los espacios que se prestan para ese tipo de actividades. Y mira, Porque como en la zona del centro, como que no hay mucha sombra. como te decía, o sea, las ciudades, lo ideal es que a la hora de reconstruir, de construirla, de diseñarla, se haga un plan. Por ejemplo, esos residenciales, en su diseño, ¿verdad?, está contemplado el área verde. Ellos cumplen, pero ¿qué pasa? A veces residenciales, con el paso del tiempo, se siguen poblando, se sigue construyendo, entonces esa área verde se elimina. Sí, porque supone... ¿Qué pasa con los parques? A veces los parques tienen área verde, pero se van quitando. se van quitando porque hay que poner una caseta, hay alguien que quiere vender empanadas, quiere vender comida rápida, entonces toma el área verde para poner ahí su carrito de comida o lo que sea que ponga. Entonces se elimina. Entonces es un tema. Es lo más fácil de eliminar. Sí. No hay inversión. Ni hay pérdida de inversión, porque por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas una caseta y que mañana se determine que hay que tumbarla, que supone una pérdida económica y un gasto también. Sin embargo, para ponerla. Todo el mundo, cuando se va a parquear, ¿dónde se quiere parquear? En la sombra. En la sombra. Nadie quiere. Todo el mundo busca el árbol. Y cuando tú estás para esperar a una persona o esperar busca la sombra. Un transporte público. ¿Entiendes? Entonces, eso es, por un lado, el beneficio. Pero si hablamos del oxígeno, de cómo se regula el clima, del carbono que capta, o sea, son de lo que, bueno, ya tú mencionaste el carbono que capta, eso mismo, como de la contaminación que recoge. Exacto. Y por ejemplo, eso es tan interesante que nosotros a la hora de respirar tomamos el oxígeno, lo convertimos, ¿verdad?, y botamos o exhalamos el carbono, ¿verdad? Entonces el árbol atrapa ese carbono. Entonces el carbono hace lo contrario, el árbol, perdón, hace lo contrario. Toma el carbono y nos devuelve el oxígeno. Entonces ese carbono lo secuestra y su corteza. Porque sin embargo, eso mismo iba a decir, que tú puedes comerte el mango, el fruto, y tú no te estás comiendo el carbono. No. Entonces, es maravilloso. Sí. O sea, el carbono viene siendo parte de la alimentación. Para que tú veas también sí, pero lo pone apto. Sí. Y eso es, o sea, el árbol, esa energía que utilizó para producir ese fruto, tiene que recuperarla, ¿verdad? Y son cosas que a veces la gente ignora, o también no sabe. Mucha gente que no sabe eso. No lo conoce. No sabe eso. Y cree que un árbol es sombra. Es sombra o es madera. ¿Me entiendes? Y hay muchas cosas que implica tener un árbol en tu casa, en la acera. Sí. Por ejemplo, por ahí pasaba una piedra. Cuando tú vienes llegando a donde ya no hay calle, ¿sabes? En esos espacios. Hay unas casas que tienen un patio, y tienen unos árboles, y tú siempre que pasa, tú ves gente ahí. Sentado. Y esa gente, hay doñitos de alta edad, y tú ves a gente que ni se sofocan. Pero ¿cómo se van a sofocar? Si tienen un aire purito. O sea, por ahí no hay contaminación. No sé si tú has ido donde mi mamá. Ajá. Pero en el patio de la doña siempre tiene una silla debajo de un árbol. Y, o sea, siempre hay una silla ahí. Y tú puedes cualquier hora del día y nunca hay sol. Siempre está la sombra. ¿Entiendes? Entonces, ahí radica. Y ya lo que son un poquito más espirituales, más cosas, ven el árbol ya como algo que te da otro ingrediente de paz, tranquilidad,
Hay gente que hasta conversa con el árbol. Esos son temas diferentes para él. Pero para que ustedes sepan de que un árbol no es una mata. no es un palo, como decir. Y mucha gente, cuando ya el árbol está en un lugar que te puede afectar, ya dicen que es un palo malo, que es algo dañino. Hay ocasiones que ya uno entiende, porque el ser humano vale más que un árbol, una casa. Pero siempre y cuando el árbol no afecte un tendido eléctrico, una vivienda, la vida humana. Decirte que el árbol estuvo primero. Sí. Tú fuiste quien te trasladaste allí. Sí. Bueno, claro que si hay que cortarlo, se corta. O sea, si supone un riesgo para la sociedad y demás. Pero hay que reconocer que tú fuiste que te quedaste ahí. Exacto. Eso pasa con el tema del ordenamiento territorial. Entonces también es bueno saber que no todas las especies se pueden poner en esos lugares. Porque hay un tema con las raíces. Hay algo que tiene raíces superficiales, hay algo que tiene raíces muy profundas que no te afectan la infraestructura o la acera, por ejemplo. Entonces, es bueno documentarse también. ¿Dónde tú vas a poner el árbol? ¿Y qué árbol? ¿Y qué árbol tú vas a poner? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, el árbol pero mencionaste que el laurel no es muy recomendable. Siempre y cuando se pode, se mantenga. Sí, se mantenga el mantenimiento. La poda es proporcional con las raíces. O sea, a medida que tú podes un árbol que te rama, también las raíces se van a ir eliminando. O sea, una relación. Y también te va a controlar el crecimiento. Si tú quieres altura, entonces tú sabes cómo lo vas a podar. Si tú quieres que expanda, entonces también tú sabes cómo lo vas a podar. Hay un tema que en función con las raíces es que donde hay zonas verdes hay menos inundaciones. Claro, que el árbol te va a absorber el agua, o sea, como dice mucha gente, el árbol te chupa. Entonces, mucha gente también ignora eso. ¿Y qué hacen? Cuando yo quiero construir cortan todo en un lugar que anteriormente era un desagüe, un drenaje natural, pero hay un árbol ahí, hay un pequeño bosque. Haciendo que protegiendo esa población, a esa comunidad. Pero yo quito los árboles. Y ese tengo el problema. Tiro material, toca, carcajos, relleno, y sustituyo. Entonces, donde había un fango, una laguna, lo sustituyo por un material. A veces. Porque yo he visto Sí, casos. porque para tú poder construir tienes que hacerlo. Sí, pero yo he Sí, visto casos si se usa una buena ingeniería. Porque he visto casos donde hay que tumbar la propiedad porque el terreno es fangoso y siempre hay una humedad y siempre se entra agua. Entonces hay que tumbar, romper. Sí, eso será cuando la gente no construye bajo criterio. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, no recomiendo que se construya en ese lugar. Si tú sabes que naturalmente hay un fango, una laguna, una cañada, ¿verdad? Porque en algún lugar, en algún momento, por ahí va a pasar agua. O tú sabes que cuando llueva se va a inundar. Y eso lo tenemos a diario en todos los puntos geográficos del país. Sí. Y en noviembre, los últimos noviembre, nos damos cuenta de eso, de los errores que hemos cometido a la hora de construir. Pero yo creo que por eso que el Gran Santo Domingo, porque hay zonas en Santo Domingo que son un propio ejemplo de esto. Y también tenemos que ahora, no ahora, pero que tenemos que el gobierno está avalando ese tipo de actividades, está impulsando ese tipo de actividades, pero porque han visto estadísticamente cómo han afectado las inundaciones o los cambios climáticos que hemos tenido en República Dominicana. Pero en el centro de Gran Santo Domingo, que no hay árboles, es un caos. O sea, tú te subes a un elevado y tú encuentras un mar de agua encima de un elevado que tú dices no es posible. O sea, hay sectores, por decirlo así, o avenidas, calles, que tú caminas, por ejemplo, 1 hora a pie y no encuentras una sombra.
Y si llueve, si está lloviendo cuando tú estás caminando, quita los zapatos o anda con zapatos que se puedan mojar. Porque es una inundación. Y además con la pendencia de que pueda que se abra el alcantarilla y tú Sí. te fuiste por ahí. Y ya eso lo empezamos a ver desde el kilómetro 22. Antes de tú llegar ahí al cruce de. Eso que todavía esa de zona la por Cuadra. ahí es un poco. Sí, pero ya hay. Bastante desolada. No sé, ¿sabes dónde está el cruce del 22? Antes de llegar al semáforo, ahí se arma un bache de agua. Sí. Un bache de agua. Abajo en Sí. la autopista. Eso es ese punto para. O sea, nosotros que estamos aquí en Villa Altagracia, es lo primero que vemos. Aquí en Villa Altagracia, por ejemplo, hay sectores que cada vez que hay una tormenta, se llama el corre-corre. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas la tormenta Noel y Olga. En el kilómetro 56, ¿verdad? De la autopista Duarte. Esa comunidad está en la parte noreste, más o menos, rodeada por el río Guaranito, que es un afluente del río Jaina. Entonces, cuando ese río no tiene como, diríamos, un muro de contención, no hay que lo controle, entra a la comunidad. Y toda esa población, esas viviendas que están ahí, próximas al río, son vulnerables. Y cada vez que hay tormenta, que hay huracán, es un peligro eminente para esa gente. Pero, o sea, ¿a dónde tú vas a llevar a esa gente? Y ellos dicen, bueno, eso es temporal, cuando yo siempre yo me voy y vuelvo. Sí, pero, Que pasa mucho. La gente se va y vuelve. sí, pero hay un. Bueno, lo bueno es que los ciclones de este tipo de tormentas siempre son avisadas. Pero Sí. nosotros tenemos temporada ciclónica que empieza en junio. Bueno, y se han visto ciclones antes de junio. O sea, entonces, de repente, tú no tienes para dónde coger. Exacto. Se ven situaciones en el país que son muy visibles de vulnerabilidad de los habitantes, porque nosotros queremos movernos a donde generalmente no podemos, y ahí es donde más personas se mueven, se trasladan. Sí. Ya es un tema, porque es un tema, yo sé que es un tema complicado y es un tema profundo, ¿verdad? Porque a veces quizás yo pueda tener la facilidad de decidir. Hay personas que quizás no tienen las mismas facilidades y eso se entiende completamente. Nunca quiero referirme a ese tipo de tema, pero a veces tú puedes cambiar el lugar y no cambia. Claro, estaríamos supuestos a que haya mejores oportunidades o que el gobierno se enfoque en priorizar áreas vulnerables. Pero yo creo que siempre a la gente le gusta irse a donde es más difícil. Sí, Entonces, es un tema. Por un tema de facilidad. O sea, es más fácil y más económico es vivir en un área vulnerable. Porque tú sabes que mientras más cerca tú de la ciudad, más seguro, eso tiene un precio. La seguridad cuesta. Cuesta. Que no debería ser, pero. Entonces, no es lo mismo tú comprar un solar alrededor de una cañada o comprar una casa cerca de una cañada que comprarla En la avenida. en la avenida, ¿verdad? Un lugar seguro, un terreno que tú sabes que está destinado para construir, no hay problema con inundaciones, pero tú supiste un costo. Súper injusto. Y ese es el problema. Bueno, este es el tema de hoy, hemos llegado al final del tema de hoy. Vamos a hablar un poquito ahora sobre lo que a Intira le gusta. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos venimos con los otros países y el cierre del programa de hoy. Pero aquí estamos de nuevo ya para la parte final de nuestro programa de hoy. Terminando nuestro tema sobre la arborización. ¿Dije bien? Arborización urbana. Arborización urbana. Vamos a hablar un poquito ahora sobre conociendo tu país. ¿A dónde nos vamos hoy? Hoy no nos vamos a ir. Pero no muy lejos. Nos quedamos aquí. Hoy vamos a hablar de nuestro municipio. ¡Wow! Nuestro municipio estrella. Villa Altagracia. ¿Qué vamos a ver en Villa Debo Altagracia? empezar diciendo de que no es un destino
si tú lo comparas con otros destinos Ecoturístico. turísticos, ajá, conocidos, quizás no sea el destino conocido con más auge, ¿verdad? Con esa popularidad. Pero, como dice nuestro eslogan, Villa Altagracia lo tiene todo. Ahora tenemos playa. Estamos tenemos que hacer que todo ya. Estamos en la provincia. Sí. Bueno, empezando por ahí, porque somos un municipio de la provincia de San Cristóbal. Somos un municipio rico en agua, pudiéramos decir, Mucha agua. y rico en loma, también podemos decir. Montañas. Somos considerados un valle. Valle intramontañoso, o sea, entre montañas. Porque tenemos la montaña humeadora, Sí. Yo Siete creo que Pico, somos, Novillero, etc. nuestro municipio cuenta con 3 áreas protegidas ambientalmente. Y somos ricos en agua. Ya lo mencioné, pero es porque para que hablemos de los temas. De la parte que más pudiéramos destacar de Villa Altagracia. O sea, estoy dejando los ríos de último para podernos concentrar en ellos. Tenemos artesanía. Tenemos una buena flora y fauna solo de Villa Altagracia. O sea, Villa Altagracia cuenta con una especie de reptil conocida como la lucia. Centrándonos en la parte que más nos gusta, que son los ríos. Entonces, sí tenemos una buena diversidad. Empezando desde arriba, la parte del norte, lo más lejos, para allá los ganchos, ahí nace el río Guananito. Ese río que es un afluente importante para el río Jaina. Tal vez no tiene como un balneario, diríamos, tan atacado, pero la comer los ganchos se beneficia mucho ese río. Y sí, también la comunidad se ha encargado de que los desechos se manejen un poquito y no se ve como esa basura. Además de que lo acomodaron y pusieron como que lo adecuaron, como para que las personas vayan. Sí. Es difícil porque a veces uno va y encuentra muchas personas porque es muy bueno, pero aún así 10 de 10, ¿verdad? No es muy grande, o sea, porque a veces hay personas que se quedan en la parte de arriba, donde está el salto, el charco. No quedan tantas personas, pero es bien. Luego de ahí entonces está la Majagua. Pues la Majagua. Sí, es un poco difícil el acceso. Sí, un poco difícil. Hay que ir o sea, uno dice difícil porque uno no puede ir a pie o quizá un vehículo personal, pero sí en un vehículo 4x4. O sea, cualquier. Y también en motores, sí. Para los que son amantes hay mucha piedra, hay que pasar el río y a veces se dificulta, pero es uno de los lugares menos visitados, sí, por lo incómodo. Me parece que sí, pero es bastante, o sea, es como de los más vírgenes. Exacto. Que hay. Y va a depender de cómo haya llovido porque son varios charcos. Y depende, como todos los ríos realmente, siempre ha sido así. Pero es muy bonito. Es bonito, es bonito. Igual, yo nunca tampoco lo he visto sucio. Siempre está limpio. Y eso es algo muy importante bueno de destacar. en un río, en verdad. Bueno, está uno que está muy famoso. Sabana Piedra. Ya dentro del río Jaina, que nace en la montaña La Humeadora, entre Villa Altagracia y Juan Adrián, el zumbador de Juan Adrián. Entonces ya diría como la cuenca media alta, ahí en Sabana Piedra.
salvaguardar la integridad del río, o sea, del camino. Exacto, exacto. Entonces, no siempre la presencia humana es tan mala, porque ellos han mantenido, Sí. sí, por ahí tú no ves contaminación. Además también en los arroyones, en el transcurso, ¿verdad? De su nacimiento hasta su confluencia con el río Jaina en el kilómetro 45 de Pico Duarte, hay también varios charcos en el camino. Por ejemplo, después que tú bajas de la entrada del Salto, hay un río que antes era muy famoso, se conocía como el Zumbón. Hay un charco muy bonito. A veces se dificulta por las hojas. ¿Dónde está eso? Bueno, tú me dices después. Sí, porque si le explico a ella, después usted no va a entender. Está bien. Entonces, ya cuando tú vas, que tú pasas el primer puente, después de notar el brazo, ahí mismo, como ese puentecito, hay un charquito también ahí. Ah, sí, que Ya a me veces entiendo. ese puente como un puente Ajá. no tan... Sí. A veces como que se arrastra. Exacto. Sí, ya Ahí hay un te charquito ubicaba. también. O sea que hay Además que para tú llegar al salto tú tienes que pasar por Sí, el claro. charquito. O sea, aparte del Salto del Indio, hay alrededor de 4 o 5 charcos dentro de ese mismo Solo río. para conocedores. Sí. Entonces luego está la lomita. Sí, está el salto de la lomita, 10 de 10. ¿Verdad? Sí, la lomita 10 de 10. ¿Y la César? No, espérate porque voy a decir. Ah, bueno. No me diré eso. Sí, bueno, 10 de 10 el lugar. El acceso no es tan complicado. No. Sí, está un poco lejos en comparación con los otros. Claro que está más lejos. No. Bueno, porque si tú vas a al de los El arroyos, Salto no vale. sí, pero cuando tú dejes el vehículo, no está tan lejos. Sí. Pero si tú entras de los guineos, Bueno, por ejemplo, es aunque relativo. tú puedes Es llegar, tú relativo. puedes llegar a un vehículo Es relativo. 4x4. Sí, es relativo. Por eso te digo. Porque un Bueno, vehículo, sí, otro tienes cuatro, razón. tú llegas cerca. En un motor tú llegas al mismo salto. Y se van para ahí después. Sí. Pues yo- Yo llegué en motor al mismo salto. O sea, No, yo- para que vean que yo me baño y veo el motor ahí. Yo no me creo. En vehículo 4 gomas, Uno sí tiene que quedarse. pero tú caminas menos de 5 minutos. Sí, es cierto. Lo único es que hay una... Sí, la subida un poquito Sí, un difícil. poco, sí, pero está un poco inclinada. Y también cuando tú llegas al primer charco, tú crees que se quedó ahí. Ajá. Si tú subes y sigues, que mucha gente van al charco y dicen, pero como que no se lo encuentran Ajá. hasta 10 de 10, pero es porque no saben Y que más más para allá arriba hay más. hay más. Ujú. A mí me encanta. Sí. Maiboa, que es una comunidad poco conocida, también es un río que es también muy bonito, con un buen clima y todo. Es muy conocido porque está hay que subir mucho y es muy difícil de acceso. Yo le daría, en cuanto a acceso y todo, como un 5 de 10. Pero, Sí, es el que dice eso. Porque sí, o sea, yo de manera general, pero si fuera yo pensando yo solo le daría 9. Si fuera solo el río, un 9. Es 9, sí. Pero es muy bueno. Que desemboca en el río Mana, que vamos a hablar de Mana ahora, que es el último. No, Carvajal, no. Bueno, Ya sí, no. pero ya la contaminación, Ujú. que no hablamos de esa, Sí, porque el... no hablemos de esa contaminación ahora, pero sí, la contaminación ha afectado un poco. Además que se ha alterado mucho que el mismo río que sale de la lomita, pero pasa por Olmigo, Ujú. etc. La contaminación, como decía, ya fue todo un poquito, pero también, Era parte del- pero es más como un balneario para los comunitarios. O sea, la gente de fuera no es muy dada a visitarlo como para balnearios. Sí, era lo que yo recuerdo de él cuando estaba pequeño. Sí. Y Que daba un alto. creo que ya llegamos al último. Sí, al de Isa. La represa, el 40, muchas cosas como la No represa, el 40. mencionamos el Higüero. Bueno, realmente el lugar no está dentro del territorio de Altagracia. Exacto. Pero, Se va bueno, de aquí. está también en Río Isabela. Isabela, que Ah, sí, que todavía está. antes de llegar al lugar, donde está la división, hay una división ahí importante que divide Lomas de Pico, Novillero, Santo Domingo. Señores, él ahora me dice que yo, que soy cuánto. Villa Altagracia. Él que ha dicho todo. No estoy ayudando.
No, yo te estoy ayudando. Yo te estoy poniendo los puntitos. Ahí es que está realmente. Hay un pequeño balneario, sí, ahí que antes de subir al Ligüero. Ya el Ligüero es un salto muy bonito también que pertenece a la provincia de Santo Domingo. A Santo Domingo. Un poquito difícil para llegar, un poquito. Hay otro salto también que está en la división con Yamasá, que está en el kilómetro 61. O sea, en el río Sama. Próximo a su nacimiento. No lo menciono así como tal porque no da dentro del territorio. No del territorio y es un poquito difícil, pero el acceso es por Vía Gracia, por el kilómetro 61 del metro. Entonces, para finalizar, el 40. yo creo que ese no es el mismo. 40 sí, es el número 1 para mí. O sea, no porque sea pero es mejor acceso. Sí. Es grande. Y ya grande. Y hondo. Exacto. O sea, hondo a un nivel de tú que puedes llevar un centenario de gente. Y tú lo distribuyes en todo el río. Y queda río. La temperatura es perfecta. Sí. Porque tú no puedes durar media hora en el río No hay de los botes. No, porque el frío. El frío. Pero tú puedes durar en la represa todo el día. En la represa. Y es un río, porque por ejemplo, a veces uno ve charquito que tú te mojas los pies. Pero este es un río que tiene esos lados bien profundos, sí. pero que tú puedes fácilmente pararte y que el río te dé a un... Entonces, desde que tú entras a la Hospital Duarte, el primer badén, ahí ya tú puedes bañar. Ya si tú no quieres coger por ningún lado, te quedaste ahí. Exacto. Entonces ahí tú empiezas, entras ya a la comunidad de represa y empiezas a ver personas hasta el final. Y ese es el mejor teléfono. Sí. O sea, el árbol. Entonces son dos ríos, está el Isa y el Mana, que luego se unen y la gente del mundo lo conoce como el Isa Mana. Que de hecho, si tú tienes dos vías de acceso. Sí. Y hemos ido por las dos partes. Ajá. Entonces, ya ahí se junta con el río Jaina, próximo al Badén, como decía. Entonces tú dirías que ese es tu río favorito. No. ¿Cuál es tu río? ¿Cuál tú consideras que es tu río favorito? Mi río favorito. Él va a decir lo mismo que yo voy a decir y después él va a decir que yo lo dije. No. Mi río favorito es el río Básima, el de Sarrayones. Mi favorito es Sabana Prieta. O sea, ninguno de los ríos de Sabana Prieta me ha defraudado. Me gusta el clima y la vegetación. Casi en todo el río Básima, mi favorito, hay vegetación. No es el más bonito, pero es que me gusta a mí. Sí, porque me gusta no a mí. significa que sea el bonito. Si nos vamos a belleza, creo que el más bonito es el Lomobote. Además que tiene el nombre de mi comunidad, de Básima. Muy fuerte. En las represas te digo que el número 1 un poco. Próximamente, o sea, según vamos a aparecer en el mapa turístico. Sí. Porque, por ejemplo, cuando tú abres el mapa turístico, o sea, el imaginario que me estoy pensando, cuando tú vas para el Cibao, tú no piensas en mi Altagracia. Sí, a menos que tú no conozcas, a menos que tú no tengas Fula, piensa en Jarabacoa y demás. O sea, a menos que tú no tengas una incidencia de aquí. Y me gusta también el hecho de que en redes sociales, en TikTok por ejemplo, he visto que hay buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su espacio favorito, Sociedad y Medio Ambiente, donde nosotros tenemos todas las semanas un tema cargado de emoción, sazón, diversión, todo lo que termine en on. Wow. ¿Estamos on entonces? Sí, estamos on. Desde aquí, su compañera literal Rosario. Además de que no mencionamos una característica principal de Villa Altagracia, que está repleto de villas, villitas y Villa ecológica, sí. Sí, villitas ecológicas o villitas que no son ecológicas,
pero villitas tipo cabañitas, tipo y ven aumento, fincas. ven aumento. Y ven Cada día aumento. sea familiar, algunos ya lo están hablando para ponerla como Airbnb. Sí, y ya si tenemos Airbnb, no estamos bien desarrollados en ese aspecto, pero sí, Está en proceso. sí hay. Y ya incluso tenemos villas en las zonas más urbanas, en los espacios más urbanos del municipio. Exacto. Entonces, eso supone buen desarrollo. Contamos también con negocios que también están en Santo Domingo, que eso también supone Sí. un avance significativo para Villa Altagracia. Entonces, sí, a la Indira o sea, a la Indira de hace 10 años o de hace 7 años, 5 años, tú le preguntabas a Villa Altagracia y nada que ver. Pero a la actual, sí, tienen mucho que decir, de verdad. O sea, Le está gustando el rayo, sí. ponerle playa y sol. Mis gustos han Y catamarán y llorita y cositas. Ya, por favor. Mi gente, gracias de verdad por escucharnos, llegar hasta el final. Espero que la próxima semana nos pueda seguir Todos los temas tan interesantes. viendo, sí. Vamos a tener que ampliar las horas de este programa. Hablamos después. Gracias y pasen feliz todo el día.